Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy día les voy a hablar sobre la novela Como agua para chocolate de Laura Esquivel. Bueno, como ya dije, voy a hablarles de Como agua para chocolate, que es una novela de Laura Esquivel, quien es una escritora mexicana y que lanzó la novela en el año 89. La novela pertenece al realismo mágico, que es una corriente literaria que em, nació a principios del siglo XX y como principales exponentes tiene a Gabriel García Márquez, Juan Rulfo también, Pablo Neruda y por supuesto Laura Esquivel. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre quién es Laura Esquivel. Bueno, Laura Esquivel nació el 30 de septiembre de 1950 en la Ciudad de México. Ella estudió docencia y teatro y trabajó por muchos años haciendo programas para niños. Y esto la llevó a hacer muchos guiones de cine. Bueno, Laura Esquivel ha sido galardonada en muchísimos países por muchas de sus obras, como Melinche o Tan veloz como el deseo, y principalmente por Como agua para chocolate, de la novela que hablaremos hoy en día. Bueno, Como agua para chocolate nos narra la historia de Tita, quien es la menor de tres hermanas y que son huérfanas de padre y que viven junto a su madre, a quien llaman Mamá Elena. Ellas viven en Piedras Negras, que se encuentra al norte de México, y la historia se desarrolla en el contexto de la Revolución Mexicana, que fue una época muy diferente a lo que se conoce hoy en día. Bueno, en este contexto histórico podríamos decir que la mujer era principalmente denigrada en esta sociedad. Podía a lo mucho desear casarse, hacerse cargo de los hijos, hacerse cargo de la casa, pero la familia de la Garza fue la excepción a la regla. Principalmente porque, bueno, digamos que Tita, quien es nuestro personaje principal, era la menor de tres hermanas y había una tradición en la familia. Y esta tradición decía que la menor o la hija menor de la familia tenía que cuidarse, o sea, tenía que quedarse, perdón, a cuidar a su madre hasta su muerte. O sea, ella no podía casarse. Bueno, ya hemos hablado algo de lo que se habla de la historia. Bueno, Tita principalmente nació prematura, nació en la cocina entre los aromas, los sabores y todo lo relacionado con la comida mexicana. Y este fue un hecho que la marcó durante toda su vida, ya que marcó sus gustos culinarios y gastronómicos. Respecto a esto, la cocina se volvió como un lenguaje para comunicarse con el mundo, ya que ella expresaba todo a través de sus alimentos. Ella decía lo que sentía principalmente. Si ella estaba triste, si estaba enojada, ella hacía expresar sus emociones, ya que por medio de la comida los comensales podían de alguna manera sentir lo que Tita quería expresar en la comida, ya que el poder de sus emociones era tan fuerte que llegaba a lograr a los comensales, a aquellas personas que probaban su comida. Bueno, y ya vámonos a meternos un poco en la trama. La cosa se complica cuando Pedro Musquiz, quien es una persona cercana de allí, va a pedir la mano de Tita. A Malena, por supuesto. Pero como ya dijimos respecto de la tradición, Tita no puede casarse ya que es la menor. Entonces lo que hace mamá Elena es ofrecerle a Pedro la mano de Rosaura, que es otra de sus hijas. Pedro acepta solo para quedarse con Tita, estar cerca de ella, ¿no? Bueno, la historia de amor de Tita y Pedro se verá reflejada en los 12 capítulos, o bueno, más bien 12 recetas, ya que el libro está escrito de una manera muy peculiar, está escrito en clave gastronómica, es como si leyéramos un libro de recetas. Bueno, continuando con la historia, cuando Pedro se casa con Rosaura, ellos tienen un hijo al cual llama Nicolás, pero Rosaura no puede amamantarlo, así que lo amamanta a Tita. Cuando mamá Elena se entera de esto, hace lo posible para alejar al pequeño de Tita. Entonces manda a Pedro a trabajar junto con Rosaura, o sea, hace lo posible para sacarlos. Entonces consigue un trabajo para Pedro en San Antonio, Texas, ¿sí? Entonces se va y Tita queda muy triste, sí, se apena mucho. Entonces ahí cuando empieza a cuidar un pequeño pajarito. Bueno,
la cosa se complica, o Tita más bien se vuelve loca cuando muere Nicolás, muere el bebé. Entonces lo que hace Tita es que se va a encerrar a un palomar y se vuelve loca. Entonces mamá Elena le pega y la quiere mandar a un manicomio porque no hay lugar para locas en la casa. Entonces la manda con el Dr. Brown, que es un doctor soltero, sí, pero que tiene un hijo que se llama Alex. Entonces manda a Tita para allá, para Estados Unidos, donde vive el Dr. Brown, para que esté alejada un rato y que se distraiga de su cabeza. Entonces, en este contexto, Tita pierde la razón. De hecho, ella no habla con el Dr. Brown. Claro que después se va a enamorar de aquel doctor, pero ella no habla durante varios meses. Habla hasta que su amiga Chencha, que es la sirvienta de la casa, que es tiene una conexión muy especial con ella, al igual que la que tuvo con Nacha, quien fue la que le enseñó todo lo culinario, etcétera, etcétera. Bueno, Chencha le lleva un caldo de colita de res, que es una preparación que según ella curaba todos los males, y esto hace recobrar la razón a Tita. Bueno, siguiendo con la historia, Tita se termina enamorando de alguna manera del Dr. Brown, y en este acontecimiento, cuando Chencha vuelve de Estados Unidos al rancho a Piedras Negras, es cuando ocurre una tragedia. Es que, como ya dije respecto a la Revolución Mexicana, lo que sucede es que los revolucionarios atacan la casa y atacan a mamá Elena. A ella le dan un empujón por detrás y queda parapléjica, y a Chencha se la violan. Entonces ahí Tita vuelve al rancho junto con John Brown. Bueno, en este contexto después mamá Elena muere porque se toma un pinito. Bueno, entonces lo que sucede después es que Rosaura tiene otra niña a la cual llaman Esperanza por elección de Tita. Entonces ella, podríamos decir que tiene las mismas aptitudes que tiene Tita para la cocina, ya que Tita la crió a ella, o al menos la crió mientras Rosaura se sentía mal porque no podía hacer nada, tenía problemas estomacales. Entonces Tita la cuida a la pequeña, le da los mejores cuidados, como Nacha lo hizo con ella, con la cocina al lado, con las preparaciones. Entonces la niña se crió con eso. Pero lo malo era que Rosaura quería perpetuar la tradición de que la hija menor no podía casarse, que tenía que cuidar a su madre. Entonces esto hace enojar mucho a Tita, y lo que hace es que se vuelve muy rabiosa. Entonces todo lo que prueba a Rosaura le cae mal ahora. Bueno, y en este transcurso de la historia, luego de que muere mamá Elena, Tita se siente un poco más liberal y empieza con Pedro a tener relaciones sexuales. Entonces aquí es cuando aparece el fantasma de mamá Elena, que le dice: ¿tú por qué has hecho esto? Tú tienes que seguir la tradición. Y la cosa se complica. Entonces Tita tiene un embarazo psicológico, cree que está esperando un hijo de Pedro, pero no es así. Entonces la trama continúa hasta que Tita conoce la verdadera historia de mamá Elena, que mamá Elena estuvo emparejada con un mulato, que se ve reflejado después en la hija de Gertrudis, que también es mulato. Gertrudis, nos hemos olvidado un poco de ella. Gertrudis se escapó de la casa, o más bien fue raptada por los revolucionarios luego de probar una receta de Tita. La llevaron, trabajó en un burdel y se casó. Es general de ejército, tuvo una pequeña hija que ella sí era mulata y que tenía los mismos genes que tenía su verdadero padre, ya que el padre de Gertrudis realmente era el mulato con quien se emparejó mamá Elena. La trama sigue y Tita quiere enamorarse de John Brown, pero no es así, sino que lo que ocurre es que ella reencuentra su amor con Pedro, y cuando muere el fantasma de mamá Elena, ellos vuelven. Entonces lo que ocurre es que se casa Alex, bueno, muchos años más, por supuesto. Alex, bueno, antes de esto, claro, muere Rosaura, muere por distensión estomacal, creo, sí, bueno, como sea. Muchos años después de todos estos acontecimientos, según el libro dice, después del matrimonio de Pedro y Rosaura, dice, sí,
después de esto se casan Alex y Esperanza. Alex es el hijo de Cameron, creo que ya lo mencioné, y Esperanza, que es la niñita que olvidó. Ellos se casan y tienen una hija, y luego la hija de ese matrimonio es quien cuenta la historia, es la sobrina nieta de Tita, ¿sí? Entonces aquí Pedro y Tita consuman su amor. También aquí tiene que ver mucho la teoría de los cerillos, que era que una persona encendía todos los cerillos y que creaba un túnel tan grande que llevaba a la otra vida, una explosión de emociones. Y por último, ¿por qué el libro se llama Como agua para chocolate? Piensen. Bueno, el libro se llama Como agua para chocolate porque el agua para chocolate es como decir, como una sustancia que para hacer chocolate tiene que ebullir, es decir, tiene que estar a una temperatura muy muy alta. Entonces, esto se refiere al contexto, se remite al contexto de que las emociones de Tita están hirviendo como agua para chocolate. Están hirviendo de la emoción que sea, no solo de enojo, de alegría, de tristeza. Y esto también se ve reflejado en los personajes, ya que todas sus emociones están hirviendo en sí. Entonces este para mí es un libro muy especial. La verdad es que me ha gustado mucho leerlo y agradezco a la profesora Gabriela que nos hizo leerlo también. Sí, la verdad es que la historia es bien interesante. Yo recomendaría leerlo. Les va a entretener mucho, la verdad, saber las andanzas de Tita, los amores y eso.